La omnipresente desinformación rusa. Hablaba yo ayer en la conversación que tuve con Jesús Manuel Pérez Triana de cómo mucha gente no se da cuenta que está siendo sometida a la desinformación rusa, ¿no? Como la información no se le está pasando a un señor con gorro ruso de Siberia para aguantar 50 grados bajo cero, con, con, eh, con acento ruso, como quiera que sea el acento ruso, no pretendo ni en ningún momento imitar el acento ruso. Hay una rusa en México que es maravillosa, por cierto, hace cortos, hace sus terapias psicológicas estilo soviético, que son fantásticas. Bueno, eh, bueno, el caso es que la desinformación rusa está presente en todos lados. Tenemos muchísima gente que recibe dinero de Rusia por hacer cosas favorables a los intereses de Rusia. ¿Quiere decir esto que te van a decir que Putin es guapísimo, simpaticísimo y que tiene que ser tu próximo presidente? No. Basta que ayuden a crear el caos. Lo que hablábamos ayer, no se trata de que te convenzan de una verdad distinta a la verdad que tienes ante las narices. Se trata de que te convenzan que esa verdad no es la verdad, que la verdad es incognoscible, que no tienes forma de saber cuáles son los hechos reales. Y un ejemplo que ocurrió ahora es con la famosa Dana. ¿Qué fue la Dana? La Dana fue a fines del año pasado, una actividad meteorológica grave en la zona en Valencia, donde se produjeron inundaciones en una serie de poblaciones que se han construido en las causas de lo que fue un antiguo río, barrancos que fueron cauces de ríos, y cuando hay agua, pues el agua vuelve a tomar el cauce del antiguo río y arrasó con poblaciones enteras que no han sido atendidas por el presidente Mazón del PP. De hecho, no se les avisó que sobrevenía esta tragedia, que la Agencia Española de Meteorología advirtió oportunamente que podía ocurrir, porque el señor presidente Mazón de Valencia, del PP, estaba desaparecido, se fue a comer con una periodista y estuvo 5 o 6 horas. come lento, parece. La sopa le dura 1 hora. El filete, 2:30. Entonces come muy lento, 5 horas comiendo. Inalcanzable, y no le dijo a sus conciudadanos que le pagan el salario que podían morir ahogados. Murieron unos más de 200, 300 personas, pero al mismo tiempo se soltó una avalancha de desinformación, toda ella contra el gobierno de España, por cierto, no contra el gobierno del señor que se fue a comer 5 horas escondido, no contra hoy mismo hay gente que está haciendo campaña en contra del gobierno de Pedro Sánchez y no contra Mazón, que no ha aplicado los dineros que el gobierno le dio para resarcir o reparar las atrocidades de la Dana, pues no les han llegado a los pobladores, no se han llegado a los ciudadanos. Pero él está dándole contratos a sus amigos para que reconstruyan, pues hay más o menos, y pues parte igual no aparece nunca. No lo sé. Pero la Seguridad Nacional en España alertó que Rusia usó sus esquemas de desinformación en la Dana para difundir bulos. ¿Cuál era el bulo que quería difundir? Que Putin nos va a salvar. No. Que España es un país sumido en el caos. Como España está en la OTAN, como España es miembro de la Unión Europea, como España es uno de los países que apoyó a Ucrania, Rusia promueve a una ultraderecha como la de Iker Jiménez, como la de Pedro Baños y como la de Abascal y Feijóo, para que den la idea de que hay un caos enorme en España, que hay que cambiar de gobierno y cuando venga un gobierno más amable con Rusia estarán más a gusto.
El Departamento de Seguridad Nacional, máximo órgano de seguridad que asesora a la presidencia de gobierno, dijo que la desinformación rusa ha experimentado cambios relevantes con un modus operandi más sofisticado. Las redes sociales, en su informe de 2024 adelantado por La Vanguardia y al que tuvo acceso la SER, de donde estoy sacando yo esta nota, detallan que el Kremlin ha evolucionado su modelo de desinformación principalmente para sortear el efecto de las sanciones de la Unión Europea y lograr una mayor penetración y difusión de sus narrativas. Es decir, como no pueden hacerlo a través de Russia Today o de Sputnik, que eran los medios que antes usaban, pero lo hacen a través de otros medios donde puede estar trabajando la misma gente que estaba trabajando en Russia Today, como es el caso de Ina Finogénova. Podría ser. Ese nuevo modelo aplica herramientas que dificultan rastrear su trazabilidad hasta el origen porque utilizan actores y organizaciones desvinculados de Rusia que operan en infraestructuras múltiples para difundir campañas de desinformación. El Kremlin se nutre ya con la fuerza de la inteligencia artificial, priorizando en sus campañas en redes sociales que han supuesto un salto cualitativo y cuantitativo en la difusión de la desinformación masiva. El Departamento de Seguridad Nacional no esconde que la inteligencia artificial es una amenaza seria que amplifica el daño de estas campañas de desinformación porque manipulan los mensajes con un mayor grado de verosimilitud, más difíciles de detectar y a mayor velocidad. El Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea detectó en 2004 un total de 41 casos donde se usó inteligencia artificial para manipular la información. El Kremlin encontró un nicho en la catástrofe de la Dana. Aprovechó los peores momentos de la tragedia para sembrar la desconfianza en las instituciones democráticas entre la sociedad española, proyectando una imagen internacional de caos. Ahí se detalla, entre otras cosas, cómo Rusia aprovechó la crisis de la Dana para impulsar su ecosistema de propaganda y de desinformación pro-Kremlin con carácter oportunista. Es decir, los que ya son parte de la red del Kremlin, porque no están todo el día diciéndote eso, no están todo el día dando lata con eso, no, están ahí para cuando hace falta, como la base, como Coronel Baños, como Iker Jiménez, la gente de Iker Jiménez, el que se ponía barro en las piernas para decir que estaba allí luchando, el que decía que había cientos de personas ahogadas en un aparcamiento donde afortunadamente no hubo una sola víctima, ese tipo de gente. No estoy diciendo que sean, es un ejemplo nada más, ¿no? El informe no menciona ningún caso concreto, pero aquellos días circularon varios bulos, entre ellos, como recuerda La Vanguardia, en uno en el que se acusaba al gobierno de conceder ayudas por valor de 6,000 euros que tendrían que devolverse en 3 meses, cosa que no era cierta. Mensajes virales insinuando que se destinaban ayudas a Ucrania y Gaza antes que a Valencia, señalando a la Cruz Roja y Cáritas, a las que se acusó de lucrarse con las donaciones de los ciudadanos para quienes habían sufrido esta tragedia en Valencia. Hay en el informe del Departamento de Seguridad Nacional cita otro informe de marzo de 2025 que identifica, por ejemplo, la campaña Doppelganger, que es tu gemelo malvado, atribuida a Rusia, iniciada a mediados de 2022 y que sigue activa, una maquinaria de bulos con 228 dominios y 25,000 cuentas de redes que opera en distintos idiomas, incluido el español. Así que mucho de lo que pues en redes puede no ser un ciudadano que quiere compartir información contigo, sino un bulo del Kremlin. Seamos cuidadosos, pues, con lo que nos vemos, porque lo que ellos quieren es influir, y así lo dice el Departamento de Seguridad Nacional, de manera directa en procesos electorales de otros países, tanto países que están fuera de la Unión Europea y que quieren ser parte de la Unión Europea, como Moldavia, Rumanía o Georgia, o en los procesos electorales de la Unión Europea, donde sabemos, por ejemplo, que Rusia apoyó a Giorgia Meloni para conseguir la primera magistratura, el primer ministerio en Italia.